Entonces, Soy Pascual Gómez Ramos. Soy hijo de Julio Gómez Blanco y de Guadalupe Ramos Postigo. Se casaron en 1909 y en el 1910 ya tuvieron la primera hija. Tuvieron 9 hijos. Yo soy el más pequeño. La mayor nació en 1910 y yo nací en el 1933, que soy el más pequeño. Fueron 6 hembras las primeras y 3 varones los últimos. José, Luis, Andrés y Pascual, que soy yo, que soy el más pequeño de todos. La segunda hija que tuvieron se murió de niña. Y cuando me tuvieron a mí, mi madre tenía 46 años y mi padre 47. Y se nos murió una, Martina, que tenía ya 24 años, que estaban en Valladolid. Todas las hermanas, había 3, Lorenza, Martina, que es la que murió, y Juliana. Y otra que estaba en Barcelona, Leoncia. Y bueno, yo al final es el que me quedé solo ya en el pueblo. Todos emigraron por ahí. José Luis se fue a la Guardia Civil y Andrés se fue a Valladolid, que estaban allí, pues 3 hermanos de mi madre. Y por eso la familia empezó a ir a Valladolid. Luego, pues la familia fuimos pues viviendo pues como se vivía entonces, con sacrificios, con el ganado. ¿ahí en Arevalillo? En Arevalillo. Que nos quedamos los más pequeños, que éramos Andrés y yo. Y teníamos otra hermana que se nos murió allí en Arevalillo, estando yo ya en Madrid, porque del sarampión se quedó la pobre pues de la vista y todo pues se quedó pues muy pequeñita y no se quedó bien. Y a los 40 y tantos años también, estando yo aquí, ya se nos murió. Estaban mis padres allí ya solos con ella. Y bueno, luego en el año 64 nos salió venirnos a Madrid. Pero cuéntame primero tu vida de pequeño en el pueblo, abuelo. ¿Cómo era? Bueno, yo de pequeño, pues la vida, como éramos unos niños, pues muy sacrificada. ¿Por qué? Con el ganado, luego mis padres tenían una renta, pues lo compró un vecino de allí del pueblo a la renta, luego tuvo que salir mi padre al tanto, y a mí me tuvieron que echar con el ganado pues desde 11 años. ¿Con las ovejas? Con las ovejas, y mis hermanos iban a hacer un pantano allí, que hicieron los sondeos y todo, y tuvieron que ir a ganar lo que se podía, a trabajar allí. Hasta de noche pues estaban de guardas allí, porque había estado la maquinaria, y bueno, el sondeo o el pantano luego ya no fue eficaz, ya después de que se hizo mucho trabajo allí y salió todo el trabajo que se hizo pues positivo para poder hacer el pantano. ¿Ahí en el pueblo? En el pueblo, sí, en el Puente Viejo, iba a ir la presa. Y yo desde que cerraba las ovejas, pues me iba a dormir allí con mi hermano José Luis. Y yo pues estuve
pues por ahí, y luego teníamos que venir a la sierra con el ganado mientras se segregaba pues toda la recolección que se hacía de las cosechas allí. Pues había mucho ganado en el pueblo en aquellos tiempos, que eran 17 o 16 rebaños, y luego juntábamos, pues en 2 rebaños la juntábamos y íbamos allí por una semana. Al tercer nos relevábamos y allí teníamos que pues pasar la vida de noche y estar pues allí durmiendo en la sierra. En un chozo que había, que le poníamos helechos y a dormir. Y como era uno pequeño, dormía uno como fuera. Y todavía existían las trincheras de cuando la guerra civil. Y yo estaba con un hermano que hoy es mi mujer, Nicolasa, y su hermano se llamaba Julio, y tenía 4 años más que yo, me hacía rabiar, y ya hacía picias. Bueno, ¿cómo conociste a la abuela allí en el pueblo, abuelo? Y en las trincheras que había, pues todavía nos encontrábamos latas de sardinas, pero no las comíamos. Y nos encontramos un peine de balas, que él, como era mayor y era también travieso, yo pues no podía hacer esas cosas. Y hacíamos lumbre para calentar la comida y hacer la comida y eso, y se le ocurrió poner el peine de balas en la lumbre. Y bueno, gracias que había un altete para subirnos, y la lumbre estaba abajo y explotó las balas y allí no quedó ni ceniza ni nada. Y los perros se fueron, yo que sé dónde, no volvieron por allí no sé en cuánto tiempo. Y eso es lo que puedo contar de allí de la sierra. Luego nos llevaban la collera y a comer pues nos teníamos que arreglar como pudiéramos. Y bueno, luego yo estuve pues los 3 o 4 años con las ovejas, ya no quería ir, a 16 o 17 años, pues ya yo le decía a mi padre que yo no iba y que no iba. Y nos gustaba ir a echar la partida al frontón, que nos gustaba mucho, que es los juegos que había allí. Había más, pero ese era el protagonista de todo. Y claro, mi padre, pues algún día se descuidó y me enfadé con él y le dije, digo, que yo no quiero ir más con las ovejas, que no voy y que no voy. Y bueno, a los 17 años me entregó la yunta y él era ya mayor y ya yo tuve que defenderme con la labranza y con las cosas de la labranza del campo. Y eso es la vida que nos tocó pasar. Mis padres pasaron muchas fatigas, los hombres, porque tuvieron muchas desgracias de ganados, de cosas, porque aquellos tiempos fueron muy duros. Bajaban los requetés a requisar allí en el frontón que tenemos a las vacas, las cargaban en los camiones y se las llevaban a la sierra, que es donde estaban las tropas. Y tenían que ir los hombres del pueblo a llevar los víveres, que era el convoy que iba el alguacil, que era un tío mío, y decía, mañana tenéis que ir al convoy, a la sierra, y con nieve y con todo, con el ganado, tenían que subir. Y eso es lo que pasaba en aquellos tiempos. Y claro, pues eran tiempos que allí no se pasó hambre, pero con el ganado que siempre teníamos y se hacía la matanza y teníamos sus gallinas, las cabras que nos daban leche, en fin, que vivíamos, y para otros sitios que yo he sabido después, pues allí pues teníamos
recursos para poder comer, pero también había muchas cosas que teníamos que guardar las cosas por allí, entre la paja, en el pajar, porque iba a la fiscalía y nos requisaba el trigo y las cosas. Si ir a moler, pues teníamos que ir por la noche a una fábrica que había allí en el río Cega, y por la noche tenían que ir porque allí también iban a requisarlo. Y yo vi pues eso, cargar las vacas, el que tenía una yunta de vacas, pues a lo mejor cogían una y se la llevaban. Y yo era pequeño, pero que me acuerdo perfectamente. Y eso fue la niñez mía. Y allí el juego que teníamos los niños, pues es salir del colegio y al frontón, porque estaba todo junto allí. Y en aquellos tiempos, pues era el frontón mejor que había por allí en los pueblos, aunque era malo. Era de tierra, pero iban hasta de Cantalejo a jugar allí, y toda la gente allí viendo jugar al frontón, porque se peleaban mucho en aquellos tiempos, y a mí también, cuando he sido mayor, también me ha pasado el jugar de esa manera. Y bueno, luego yo, pues andando por ahí por los pueblos con la bicicleta, con un íntimo amigo que siempre hemos ido, porque nos hemos criado allí pegando las casas, Vicente, pues nos cogíamos la bicicleta y por ahí a los pueblos donde había fiestas y, en fin, siempre lo pasamos bien. Y luego el día que no íbamos, pues con las mozas de aquí, de mi pueblo, de Arevalillo, pues había baile en el Guijar de Manubrio, y allí, como si fuera nuestro pueblo, pues nos íbamos allí al baile. Y luego, cuando se terminaba el baile, pues ya nos íbamos todos juntos al pueblo, que hay